Del libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, 23ª edición española. Año 1976. Debéis ser pequeños. El 2 de febrero de 1976. Presentación del Niño Jesús en el templo. Signo de contradicción. No os turbéis, hijos míos predilectos, si no sois comprendidos por algunos. Antes bien, sois abiertamente criticados y perseguidos. Mi corazón lo permite para habituaros a no buscar en ninguna criatura vuestro apoyo, sino en mí sola. Apoyaos en mi corazón inmaculado, amados hijos míos. Dejaos llevar como mi Hijo Jesús se dejaba llevar en brazos a la casa del Padre y se presentaba en el templo para ofrecerse al Señor sobre mi corazón de madre. En el momento en que yo le entregaba en las manos del sumo sacerdote, el anciano profeta Simeón revelaba que la madre había sido elegida por Dios para esta ofrenda. Será puesto como signo de contradicción, y una espada, oh madre, traspasará tu alma. También vosotros, pequeños hijos consagrados a mi corazón inmaculado, estáis llamados hoy a ser este signo de contradicción. Por vuestra vida, que será solo el Evangelio vivido. Hoy se cree cada vez menos en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Y hasta en mi Iglesia algunos tienden a interpretarlo de manera humana y simbólica. Vosotros practicaréis a la letra el Evangelio. Seréis pobres, sencillos, puros, pequeños y totalmente abandonados al Padre. Por vuestra palabra, que repetirá cada vez más fuerte y clara la verdad que mi Hijo Jesús ha venido a revelaros. ¿Veis cuántos hermanos vuestros sacerdotes traicionan la verdad en el intento de adaptarla a la mentalidad del mundo, movidos por la falaz ilusión de ser mejor comprendidos, más escuchados, más fácilmente seguidos? No hay ilusión más peligrosa que esta. Anunciad siempre con fidelidad y claridad el Evangelio que vivís. Vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo demás viene del maligno. Por eso dejaos siempre guiar y conducir con docilidad por la Iglesia. Mirad cómo el Papa anuncia cada día con mayor fuerza esta verdad y cómo su voz cae cada vez más en un desierto. Mi corazón de madre se siente traspasado de nuevo por una espada al ver cómo el Santo Padre, mi primer hijo predilecto, es abandonado hasta por sus hermanos sacerdotes y lo dejan cada vez más solo. Sed vosotros, sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado, la voz que propague en todo el mundo cuanto el vicario de mi Hijo anuncia hoy con firmeza para la salvación de mis pobres hijos extraviados. Por vuestro testimonio, que deberá ser luz y ejemplo para toda la Iglesia. El Padre ha dispuesto que vuestro testimonio sea cada vez más doloroso. Os lo repito, hijos, el camino por el que os conduzco es solo el de la cruz. No temáis si contra vosotros aumentan las incomprensiones, las críticas y las persecuciones. Es necesario que esto os suceda,
porque, como mi Hijo Jesús, también vosotros estáis llamados a ser signo de contradicción. Cada vez más os seguirán unos, y también cada vez más seréis rechazados y perseguidos por otros. Cuando ataquen a vuestra persona o a mi movimiento, responded con la oración, con el silencio y con el perdón. Pronto seréis llamados a la batalla abierta cuando será atacado mi Hijo Jesús, yo misma, la Iglesia y el Evangelio. Solo entonces, conducidos de la mano por mí, deberéis salir a la luz para dar finalmente vuestro público testimonio. Por ahora vivid todavía con sencillez, confiándoos todos a los cuidados de mi corazón de madre. «11 de febrero de 1976, fiesta de la Virgen de Lourdes, el perfume de vuestra pureza. Hoy, hijos míos predilectos, acojo con alegría el perfume de vuestra pureza y lo deposito en mi corazón inmaculado para ofrecerlo a Dios en señal de reparación. Cuánto fango inunda esta pobre humanidad, invitada por mí a liberarse del pecado. Venid a beber de esta agua mía. Venid a lavaros en la fuente. ¿No veis cómo cada día muchos hijos míos quedan contaminados con este lodo, que cada día lo invade todo más y lleva a la muerte a un número ilimitado de almas? ¿Cómo pueden salvarse de esa ola de cieno también muchos de mis pobres hijos sacerdotes? Yo soy la Inmaculada, yo soy la pureza. Refugiaos en mi corazón inmaculado. Aun cuando el ambiente en que vivís se hunda cada vez más en esta impureza, vosotros sentiréis solo mi perfume del cielo. He bajado del cielo para hacer de vosotros hijos consagrados a mi corazón inmaculado, mi cielo aquí abajo. En vosotros se refleja mi luz. De esta suerte muchas almas por vuestro medio serán todavía atraídas por mi candor y propagarán el perfume de esta virtud mía. El Papa os ha dado la señal de este resurgimiento moral. Escuchadlo, defendedlo, consoladlo. El ultraje que en estos días se ha inferido a su persona y a las injurias que aumentan cada día contra él afligen mi corazón de madre. Hasta a sus mismos pies ha llegado esta ola de fango, mas vosotros poned un dique a los pies de este pastor angélico, del dulce Cristo en la tierra. Y por mi especial intervención y por medio de vosotros, esta ola diabólica de rebelión y de fango, desencadenada contra el Papa, se detendrá a sus pies, y a todos aparecerá intacta la grandeza de su cándida persona. 7 de marzo de 1976, domingo 1 de Cuaresma. Los perfectos consoladores. Sed, hijos míos, los perfectos consoladores de mi Hijo Jesús. Nunca como en estos tiempos se repite su divino lamento. He buscado consoladores y no los he encontrado. ¿Por qué mi Hijo Jesús pregunta si hay quien pueda consolar su corazón? Jesús es Dios, pero también es hombre. Es hombre perfecto. Su corazón palpita de amor divino y humano. En él está toda la plenitud del amor. El suyo es el corazón que más ha amado, que más ha sufrido, que ha sido más sensible a las delicadezas y a las manifestaciones de afecto,
así como también a los ultrajes y a las ofensas. Ahora el corazón de mi hijo está como sumergido en el gran mar de la ingratitud humana. ¡Cuánto os ama aún! Continúa palpitando de amor por vosotros y recibe solo ofensas y pecados. Os ha revelado el secreto del Padre y os ha reconducido a Él. Ahora la humanidad entera se ha rebelado, rechazando al mismo Dios. El ateísmo que todo lo inunda es la espina que hoy hace sangrar de continuo al corazón de mi Hijo Jesús. Y vosotros, sacerdotes, sois todos mis hijos predilectos, porque sois el fruto más doloroso y amoroso de la predilección de mi Hijo Jesús. Habéis sido llamados por divino designio a ser sus ministros, sus apóstoles, sus consoladores. ¿Por qué aún hoy muchos de vosotros le traicionan? ¿Por qué aún hoy muchos de vosotros huyen y dejan a Jesús y a la Iglesia en el abandono? ¿Por qué aún hoy muchos de vosotros duermen? Es sueño muchas veces el trabajo por el que os dejáis absorber y aplastar. Es sueño también el afán con que tratáis de adaptaros al mundo, de haceros simpáticos, acogidos y comprendidos por este mundo. Es sueño todo lo que de humano os deja apesadumbrados. ¿Dónde están mis hijos predilectos que aún hoy quieran velar? En la oración, velad y orad para no caer en la tentación. En el sufrimiento de esta nueva hora de agonía para mi Iglesia. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Os estoy llamando, amados hijos míos. Os estoy reuniendo de todas las partes del mundo, como hace la gallina con sus polluelos. Os estoy recogiendo a todos en mi corazón inmaculado. ¿Puede la madre quedar indiferente ante el inmenso abandono y al gran dolor de su hijo? Entonces comprended que es deber mío, sobre todo, consolarle. Por eso os quiero a todos consagrados a mi corazón inmaculado, para hacer de todos vosotros los perfectos consoladores del corazón de mi Hijo Jesús. «25 de marzo de 1976. Fiesta de la Anunciación del Señor. Madre de Jesús y vuestra. Sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado, amados hijos míos, he ahí por qué tenéis necesidad de mí, para llegar a ser los perfectos consoladores de mi Hijo Jesús. En el momento en que, cubierta por la luz del Espíritu, dije mi sí a la voluntad del Señor, el Verbo del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, descendió a mi purísimo seno en espera de mi colaboración maternal, para recibir de mí su naturaleza humana y poder así hacerse también hombre en la divina persona de mi Hijo Jesús. ¿Veis cómo Dios se ha entregado completamente a esta su humana criatura? El porqué se ha de buscar en el misterio del amor de Dios. Movió a Dios a inclinarse hacia mí. El sentimiento tan profundo que yo tenía de mi pequeñez y de mi pobreza, y mi perfecta disponibilidad al cumplimiento de la voluntad del Señor. Muchos otros caminos podía haber elegido Dios para llegar a vosotros. Quiso elegir el mío.
La primera cosa que os pido, hijos, es vuestro sí incondicional. Y lo decís con la consagración a mi corazón inmaculado. Después os pido que os entreguéis con la más completa confianza y el mayor abandono a mi corazón materno. Vuestro sí y vuestra plena disponibilidad permitirán a vuestra madre actuar. Con el mismo amor con que formé la naturaleza humana del Verbo, así también formaré en vosotros, hijos, la imagen que corresponda cada vez más al designio que el Padre tiene sobre cada uno de vosotros. El designio que Dios tiene sobre vosotros, hijos míos predilectos, es que seáis sacerdotes según el corazón de Jesús. Madre de Dios, porque fui elegida para traer a Dios a los hombres. Madre vuestra, porque tengo la misión de llevar a Dios a los hombres redimidos por mi Hijo, ya que todos me han sido confiados por Él. Soy, por tanto, verdadera Madre de Jesús y verdadera Madre vuestra. En este día en que todo el paraíso exulta de gozo en la contemplación del misterio de la encarnación del Verbo, gozad también vosotros, mirando el misterio de amor de vuestra Madre. No a todos es dado comprender este misterio de amor. Se concede solo a los puros de corazón, a los sencillos, a los pequeños, a los pobres. Seguid adelante así, mis predilectos, y seréis consolados y animados por mí. ...3 de abril de 1976... Primer sábado de mes. Vuestra luz resplandecerá. Hijos míos predilectos, hoy acojo con alegría el homenaje que dais a mi corazón inmaculado. No se turbe jamás vuestro corazón. La oscuridad desciende cada vez más sobre el mundo, envuelto en el hielo de la negación de Dios, del odio, del egoísmo, de la rebelión contra Dios, de la impiedad. La copa de la iniquidad está casi colmada y la justicia de Dios pide ser aplacada. Tengo necesidad de vosotros, hijos míos predilectos, para transformaros en víctimas gratas ofrecidas a la divina justicia. Por esto seréis llamados a sufrir cada vez más. Se avecinan para vosotros las horas de la agonía y de la pasión. ¿Veis, hijos, todo lo que está acaeciendo también en la Iglesia? Los errores se propagan cada vez más y hacen presa incluso entre los buenos. La infidelidad cunde rápidamente entre los ministros de Dios y las almas a Él consagradas. El vínculo de la caridad y de la unidad se han resquebrajado en la misma jerarquía. Sobre todo, al vicario de mi Hijo Jesús le dejan cada vez más solo. Se le calumnia hasta en las formas más vulgares y blasfemas. Se le critica, se le contesta, y de día en día mis hijos le dejan cada vez más solo. Vosotros debéis compartir su suerte. Esta es para él y para vosotros la hora de Getsemaní. Vividla conmigo, en mi corazón inmaculado. Vosotros sois la corona de amor formada por mí, para ponerla como un consuelo alrededor del corazón de mi Hijo Jesús y de su vicario en la tierra. Por lo cual os pido oración, sufrimiento, silencio. Pero vuestra luz resplandecerá cada vez más.
mientras poco a poco las tinieblas lo envolverán todo. Y vuestra luz será la luz de mi presencia en esta durísima prueba. Entonces será manifiesta para todos mi materna y misericordiosa intervención. «13 de abril de 1976, Martes Santo. Mirad a mi Hijo crucificado. Hijos predilectos, mirad a mi Hijo crucificado. Mirad su rostro cubierto de sangre, su cabeza coronada de espinas, sus manos y sus pies traspasados por clavos, todo su cuerpo convertido por los azotes en una llaga, su corazón abierto por una lanza. Hijos míos predilectos, mirad a mi Hijo crucificado, y seréis sacerdotes fieles. ¿Cuántos de vosotros se han parado a considerar su palabra? La han querido penetrar y comprender solo con su propia inteligencia humana, y por eso han caído así inadvertidamente en los más graves errores. No es con la sola inteligencia humana como debe leerse la palabra de mi Hijo. Él dio gracias al Padre por haber escondido los misterios de su reino a los sabios y a los prudentes de este mundo, para revelarlos a los pequeños. La palabra de Dios debe ser leída y comprendida, sobre todo, con humildad interior y plena docilidad del alma. Por eso mi Hijo ha encomendado su auténtica interpretación solo al magisterio de la Iglesia. Por lo cual debéis habituaros a esta difícil y, sin embargo, tan necesaria actitud de humildad y de interior docilidad. Si estáis unidos al magisterio de la Iglesia, si sois humildes y atentos a cuanto ella os indica, permaneceréis siempre en la verdad de la palabra de Jesús. Hoy se propaga cada vez más en la Iglesia el error, de tal manera que parece que no hay ya dique alguno capaz de contenerlo. Se propaga sobre todo por muchos teólogos, se divulga por muchos pobres hijos sacerdotes. ¿Cómo podéis estar hoy seguros en la Iglesia de libraros del error? Mirad a mi Hijo crucificado y seréis fieles. A mi Hijo, que siendo Dios, se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Mirad sus espinas, mirad su sangre, mirad sus heridas. Son las flores abiertas sobre el dolor de su obediencia. Hijos míos predilectos, ahora cuando las tinieblas lo envuelven todo, estáis llamados a testimoniar la luz de vuestra completa obediencia a la Iglesia, al Papa y a los obispos a él unidos. Y cuanto más testimoniéis vuestra total obediencia a la Iglesia, tanto más seréis criticados, escarnecidos y perseguidos. Pero es necesario que vuestro testimonio sea cada vez más doloroso y crucificado, para poder ayudar a muchos pobres hijos míos a permanecer también hoy en la verdad y en la fidelidad. «16 de abril de 1976, Viernes Santo. Ved si hay dolor mayor que el mío. Hijos predilectos, mirad mi dolor. Ved si hay dolor mayor que el mío. Mi Hijo Jesús, abandonado de todos, azotado, coronado de espinas, sube fatigosamente al Calvario llevando la pesada cruz sobre sus pobres espaldas.
no acierta a caminar, vacila. Ningún gesto de piedad, solo odio, hostilidad e indiferencia le rodean. En este preciso momento el padre le da el consuelo de su madre. Pensad, hijos míos predilectos, en el consuelo y en el dolor de aquel encuentro. La mirada de mi hijo en aquel momento. En mi corazón se abrió una herida que nunca se ha cicatrizado. Contemplad el dolor de vuestra madre mientras ve a su hijo crucificado, agonizante y muerto. Dolor por él, que moría, dolor por vosotros. Ahora este hijo mío continúa su pasión en su cuerpo místico, que es la Iglesia. En este día medito en la malvada acción llevada a cabo por Judas, que entregó a Jesús mi hijo, y siento el mismo dolor frente a la traición que cada día cometen muchos de mis hijos sacerdotes. Sacerdotes, hijos predilectos, ¿por qué le traicionáis aún? ¿Por qué persistís todavía en vuestra traición? ¿Por qué no os arrepentís? ¿Por qué no retornáis? Y Pedro, que por 3 veces reniega de mi hijo por miedo. ¿Cuántos de entre vosotros, por miedo de no ser comprendidos, apreciados y estimados, todavía reniegan de la verdad del Evangelio de mi hijo? No conozco a ese hombre. Y los apóstoles que huyen y dejan solo a Jesús durante este largo día del viernes. ¿Cuántos de vosotros también huyen y abandonan mi iglesia? Muchos desertan de la iglesia para seguir al mundo. Otros muchos permanecen en la iglesia, pero para agradar al mundo la abandonan con el alma y con el corazón. Muchos de vosotros no amáis a la iglesia. El vicario de mi hijo se encuentra en un abandono cada vez mayor. Los obispos, unidos al Papa, sienten en el alma la espina de esta soledad. Son cada vez más criticados, contestados y abandonados por sus sacerdotes. Queda Juan y queda con la madre. Sacerdotes de mi movimiento, permaneced al menos vosotros en mi iglesia y quedaos conmigo, vuestra madre. Mirad mi dolor y sufrid conmigo. En esta hora de calvario para la iglesia, vosotros seréis la señal de mi presencia. El único consuelo que el Padre le da en este momento de su pasión y de su martirio. «3 de mayo de 1976. Seréis capaces de amar. Hijos predilectos, nunca se turbe vuestro corazón por los ataques cada vez más numerosos contra mi movimiento. Esta obra es exclusivamente mía y responde a un particular designio de mi corazón inmaculado. Dificultades, incomprensiones y sufrimientos. Yo misma los permito para que esta obra mía sea cada vez más purificada. Deseo que se aligere de todo elemento humano para que pueda reflejar solo mi luz purísima. Quiero recubrir a todos mis hijos predilectos, los sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado, con esta purísima luz. Por eso os pido el desprendimiento completo de todo para que os pueda dar así la verdadera pureza del corazón. Todo apego humano a vosotros mismos, a las criaturas y al mundo oscurece vuestra pureza interior.
Es cierto que no puedo exigiros que no permanezcáis y viváis en el mundo. Según la voluntad de mi Hijo debéis vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Debéis vivir en el mundo para ser solamente de mi Hijo Jesús. Debéis ser solo de mi Hijo Jesús, para llevarle a Él todo el mundo y conducir así las almas a la salvación. Esta es la relación que debéis tener con el mundo, la única querida por mi Hijo y que la Iglesia aún hoy os propone. Muchos hijos míos se dejan hoy arrastrar por muchos errores y se alejan de mi Hijo y de mí, por este falso modo de entender cómo vosotros debéis estar en el mundo. ¿Cuántos de mis pobres hijos sacerdotes han acabado de esta suerte por ser solo del mundo y se han hecho sus prisioneros? Mi Hijo Jesús salvó este mundo, sobre todo cuando, para ser fiel a la voluntad del Padre, se desprendió de todo para ser levantado de la tierra, suspendido en la cruz. Volveréis a traer muchas almas a mi Hijo cuando también vosotros seáis elevados de la tierra como Él. Para ello debéis habituaros a elevaros ya en el alma, con el desapego interior de todo. Así poseeréis la auténtica pureza del corazón y seréis verdaderamente capaces de amar hasta la prueba suprema. Siempre llevados por vuestra Madre, que sabe bien a dónde y cómo conduciros, para que también sobre cada uno de vosotros se realice el plan de la voluntad del Padre. ...13 de mayo de 1976... aniversario de la primera aparición en Fátima. Consagraos a mi corazón inmaculado. Hoy, hijos míos predilectos, recordad mi venida aquí a la tierra, en la pobre cova de Iría en Fátima. Bajé del cielo para pediros la consagración a mi corazón inmaculado. Por medio de vosotros, sacerdotes de mi movimiento, cuantos pedí entonces se está ahora realizando. Vosotros os consagráis a mi corazón inmaculado y conducís las almas a vosotros encomendadas a esta consagración querida por mí misma. Desde aquel día ha pasado mucho tiempo, ya son 59 años. Aconteció también la Segunda Guerra Mundial predicha por mí como castigo permitido por Dios para una humanidad que no se ha arrepentido, por desgracia. Ahora estáis viviendo los momentos en que el dragón rojo, a saber, el ateísmo marxista, se ha propagado por todo el mundo y hace estragos cada vez mayores entre las almas. Logra verdaderamente seducir y precipitar 1/3 de las estrellas del cielo. Estas estrellas, en el firmamento de la Iglesia, son los pastores. Sois vosotros, pobres hijos míos, sacerdotes. ¿Acaso no os ha confirmado también el vicario de mi Hijo, que hoy son los amigos más queridos, incluso sus mismos comensales, los sacerdotes y religiosos, los que traicionan y se ponen contra la Iglesia? Esta es, pues, la hora de recurrir al gran remedio que el Padre os ofrece para resistir a las seducciones del maligno y para oponeros a la verdadera apostasía que cada vez se extiende más entre mis pobres hijos. Consagraos a mi corazón inmaculado. A quien se consagra mi corazón inmaculado, vuelvo a prometerle la salvación.
la salvación del error en este mundo y la salvación eterna. La obtendréis por mi especial intervención de madre. Así impediré que podáis caer en las seducciones de Satanás. Seréis protegidos y defendidos por mí misma. Seréis consolados y robustecidos por mí. Esta es la hora en que todo sacerdote que quiera mantenerse fiel debe atender mi llamada. Cada uno se consagre a mi corazón inmaculado, y por medio de vosotros, sacerdotes, muchos hijos míos harán esta consagración. Es como una vacuna que a título de buena madre os doy para preservaros de la epidemia del ateísmo que contamina a tantos hijos míos y los conduce a la verdadera muerte del espíritu. Estos son los tiempos predichos por mí misma. Esta es la hora de la purificación. Escuchad las peticiones de vuestra madre y entregaos a mí con toda confianza y el más completo abandono. «28 de mayo de 1976. Seguidme por el camino de mi hijo. Hijos predilectos, escuchad la voz de vuestra madre que os llama dulcemente a seguirla. Seguidme por el camino de la oración. Muchos hijos míos están a punto de perderse eternamente en estos momentos decisivos, porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos. Orad vosotros por ellos, ayudadme a salvar a estos hermanos vuestros. Esta es la hora del error, que logra entrar por todas partes y seducir sobre todo a muchos de mis hijos sacerdotes. No os asombréis si vieseis caer a los que hasta ayer parecían los más fieles, los más seguros. Veréis caer también incluso a aquellos que se erigían en maestros de los demás. No os asombréis si en esta batalla caen todos los que no han querido o no han sabido utilizar el arma que yo misma os he dado, la oración sencilla, humilde y mía del Santo Rosario. Es oración sencilla y humilde y por tanto la más eficaz para combatir a Satanás, que hoy os seduce sobre todo con el orgullo y la soberbia. Es oración mía porque ha sido compuesta conmigo y por medio de mí. También os ha sido recomendada siempre por la Iglesia y por mi primer hijo predilecto, el vicario de Jesús, con palabras tales que han conmovido mi corazón de madre. Seguidme por el camino del sufrimiento. Ya habéis llegado al momento de vuestra inmolación, estáis llamados a sufrir cada día más. Dadme todo vuestro dolor. Hoy son las incomprensiones, los ataques, las calumnias de muchos hermanos vuestros. Mañana serán las persecuciones, la prisión, las condenas por parte de los ateos y de los enemigos de Dios, que verán en vosotros los obstáculos que deben eliminar necesariamente. Caminad conmigo y seguidme por el camino de mi Hijo Jesús, por el camino del Calvario, por el camino de la cruz. Nunca, como en estos momentos, debéis vivir vosotros hasta el fondo lo que es la vocación de todo cristiano. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguidme, hijos míos predilectos. Hoy es necesario que sigáis a vuestra madre si queréis recorrer sin temor el camino de mi Hijo Jesús. «19 de junio de 1976.
decid conmigo vuestro sí. Aún os pido otra cosa más, hijos predilectos, vuestra vida. Estos son los tiempos en que deberé pedir a algunos de vosotros, hijos míos, como regalo, vuestra propia existencia. Se prepara la hora del martirio, y la Madre dulcemente os conduce al momento de vuestra inmolación. No miréis ya a este mundo, miradme solo a mí. Mirad el rostro de vuestra Madre del cielo. Yo os reflejo la luz del paraíso que os espera, y en la hora de la prueba seréis robustecidos y alentados. No miréis a las criaturas que, seducidas y corrompidas por Satanás, se lanzarán cada vez con mayor odio y violencia contra vosotros. Sin embargo, hijos míos predilectos, vosotros habéis amado siempre, a todos habéis beneficiado, a todos habéis tratado de ayudar. Y ahora el hielo del odio y de la ingratitud se propaga en torno a vosotros. No tengáis miedo, esta es la hora de Satanás y del poder de las tinieblas. No temáis, refugiaos en mi corazón inmaculado. Aquí en este corazón de madre hallaréis calor y consuelo. Aquí está la fuente de vuestra alegría y el secreto de vuestra confianza. En este corazón sois mis pequeños hijos, que formo en la mansedumbre interior, para que a la invitación de mi Hijo, que os asocia a su sacrificio, podáis responder con un sí. Decid conmigo, hijos predilectos, vuestro sí a la voluntad del Padre. Y entonces veréis pronto despuntar el alba de un nuevo mundo, lavado y purificado por vuestra ofrenda reparadora. Lourdes, 3 de julio de 1976, primer sábado de mes, vuestro testimonio más necesario. Sed cada vez más dóciles en mis manos, hijos predilectos. Vuestra vida será verdaderamente solo mía, si en cada momento me ofrecéis vuestra interior docilidad. ¿Cuántos son hoy los sacerdotes que no obedecen, que se rebelan, que no observan ya disciplina alguna? Vuestra interior docilidad os llevará a la observancia de la más completa disciplina a las normas y a las directrices de la Iglesia. Hoy has sufrido mucho al ver en este lugar consagrado a mí tantas profanaciones, tantos dolores causados a mi corazón inmaculado de madre. Hijos que vienen a mí con vestidos tan indecorosos y se atreven a llegar hasta los pies de mi venerada imagen. Participa en mi dolor y repara por estas verdaderas profanaciones que cada día se cometen en este lugar consagrado a mí. Por desgracia, los mayores responsables son los sacerdotes. Mira cómo ellos mismos visten de cualquier manera, a veces de modos tan extraños que escandalizan hasta los mismos fieles. Y sin embargo, la vigente disciplina de la Iglesia obliga a estos hijos míos a vestir el hábito eclesiástico. Pero ¿quién observa aún esta disciplina? Pocos, y estos son considerados las más de las veces retrógrados y desfasados. Esto del hábito es solo un pequeño ejemplo, pero muy significativo, de una triste realidad. Hoy la indisciplina, la desobediencia, la intolerancia hacia toda norma cunde entre los sacerdotes, que son siempre, a pesar de todo, los hijos de mi materna predilección. Sed, por lo menos vosotros, sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado,
ejemplo por vuestra interior docilidad y por vuestra obediencia a la disciplina de la Iglesia. Este es hoy vuestro testimonio más urgente y necesario. Solo así podréis difundir a vuestro alrededor el ejemplo y el perfume de mi Hijo Jesús. Seréis elegidos para el retorno de muchos sacerdotes a la obligación de dar ese buen ejemplo, que es una de las exigencias más importantes de vuestro mismo ministerio. ...16 de julio de 1976... fiesta de Nuestra Señora del Carmen, con espíritu de filial abandono. Hijo de mi maternal predilección, no te dejes distraer por las cosas y por los acontecimientos humanos. Permanece siempre en mi corazón en oración. Lo dispongo todo para ti como verdadera madre tuya. Las personas que debes encontrar, las circunstancias en que tienes que desenvolverte, lo que debes hacer. Acostúmbrate, por tanto, a vivir con confianza el momento presente que el Padre te da y que la Madre te prepara. Hijos consagrados a mi corazón inmaculado, todos vosotros debéis vivir en el espíritu de filial abandono de la más completa confianza en la acción de vuestra Madre. Un sacerdote que se consagra a mi corazón inmaculado atrae sobre sí esta predilección mía, que se hace cada vez más fuerte y manifiesta, y que el alma logra percibir con creciente claridad. Yo misma soy la que con vosotros puedo ejercer de manera más plena mi función de madre. Con vosotros puedo obrar así, porque con la consagración a mi corazón inmaculado os ponéis verdaderamente como niños en mis brazos. Así os hablo, y podéis escuchar mi voz. Os conduzco y os dejáis dócilmente guiar por mí. Os revisto de mis mismas virtudes, os nutro con mi aliento. Así sois cada vez más interiormente atraídos por el perfume de esta acción maternal mía, que os hace pequeños, pobres, humildes, sencillos, puros. Sobre todo os atraigo dulcemente ante la divina persona de mi Hijo Jesús presente, como en el cielo, en el sacramento de la Eucaristía. Aprendéis de mí el gusto de la oración, oración de adoración, oración de agradecimiento, oración de reparación. Cuanto más el hielo del abandono y del silencio rodea a mi Hijo Jesús, presente entre vosotros en la Eucaristía, tanto más yo misma recojo las voces de mis hijos predilectos, para que unidas a la mía, compongan juntas aquí abajo una armonía de amor para presentarla al corazón de mi Hijo, a fin de que sea consolado. Este es el ejército que me estoy preparando, este es el ejército de mis sacerdotes, que estoy reuniendo ya de todas partes del mundo. Un ejército de pequeños hijos consagrados a mi corazón inmaculado, que cada vez hago más semejante a mí, para que Jesús pueda ofrecerlos al Padre en señal de reparación y de expiación. Por eso os repito, no miréis todo el mal que aumenta sin cesar y por doquier invade el mundo. Ni siquiera miréis el mal tan inmenso que Satanás logra esparcir aún en la misma Iglesia. Miradme solo a mí, y al gran bien que en silencio vuestra Madre está haciendo, al atraer a su corazón inmaculado a un número cada vez mayor de hijos sacerdotes. Cerrad los ojos a cualquier otra cosa,
y abridlos solo a esta maravillosa realidad. Por esto os pido otra vez, hijos, que viváis en espíritu de filial abandono y de la más segura confianza en mi corazón inmaculado. 26 de julio de 1976, fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Mi tiempo. Mi tiempo, hijos míos, no se mide por días. Mi tiempo se mide solo por los latidos de mi corazón de madre. Cada latido de mi corazón marca un nuevo día de salvación y de misericordia para vosotros, mis pobres hijos. Por esto os invito a vivir solamente de confianza. Vuestro tiempo debe medirse por la confianza en el amor misericordioso del Padre y en la acción de vuestra Madre del Cielo. De esta confianza vivieron mis padres, Ana y Joaquín, que hoy la Iglesia recuerda y los pone como ejemplo. De esta confianza vivieron todos los santos y todos los amigos de Dios. De esta sola confianza se ha servido siempre el Omnipotente para realizar en cada época su designio. Con frecuencia lo ha realizado incluso contra toda esperanza, en el momento en que nadie lo hubiera creído. Así aconteció en el gran designio que Dios cumplió a través de estas dos humildes y pobres criaturas, que el Padre llamó para preparar el nacimiento de vuestra Madre Celestial. Y vuestra Madre fue llamada a esperar contra la misma apariencia de las cosas, para entregarse solo a la confianza total en la palabra de Dios. Llegó a ser así la madre del Verbo y os entregó a su Hijo Jesús. Ahora os he anunciado el triunfo de mi corazón inmaculado y la necesaria y dolorosa purificación que debe precederlo. Os he dicho también que este es el tiempo de la purificación, que estos son los años de mi triunfo. Pero no indaguéis el momento escudriñando el futuro y contando los años, meses y días. Así sois presa de la ansiedad y de la turbación y malgastáis vuestro tiempo que es tan precioso. No es de esta forma, hijos predilectos, como se mide mi tiempo. Se mide solo por vuestra confianza en mí, que os preparo para ser instrumentos elegidos por mí y formados para realizar en este tiempo el triunfo de mi corazón inmaculado. 31 de julio de 1976, fiesta de San Ignacio de Loyola. Vuestras dificultades. Seguidme, hijos míos predilectos, con toda vuestra confianza y no os turbéis por las dificultades que encontráis en vuestro camino. Estas dificultades las permite Dios para que os ayuden a crecer en vuestra vida de perfecta consagración a mi corazón inmaculado. Os desprenden de vuestro modo de ver y de sentir, de vuestros gustos, de vuestros apegos, y poco a poco os llevan a ver y a sentir solo según el corazón de mi Hijo Jesús. Después de cada dificultad veo crecer en vosotros cada vez más la vida de Jesús. Y esto es lo que tanto consuela a mi corazón de madre. ¿No os dais cuenta, hijos, cómo bajo mi influjo personal vuestra vida está verdaderamente cambiando? Las dificultades interiores del alma son las que más dolor os causan. Sois míos y os sentís aún atraídos por el mundo. Estáis revestidos de mi misma pureza y aún advertís la angustia de la tentación de la carne. Algunos de vosotros gimen y quisieran librarse de ella. Sin embargo, ¿cuánto os hace crecer en el desprendimiento de vosotros mismos
esta interior dificultad que sentís, hijos míos predilectos. No os miréis nunca. Seréis tanto más bellos para mí y para mi Hijo Jesús, cuanto menos bellos aparezcáis a vosotros mismos. Es mi manto el que os cubre, es mi misma pureza la que os ilumina. Después están las dificultades exteriores. Son las del ambiente en que os encontráis. Incomprensiones, críticas. A veces permito hasta el desprecio y la calumnia. De esta, sobre todo, mi adversario se vale como instrumento preferido para heriros y para desalentaros. ¿Cómo debéis responder? Como Jesús, con el silencio, con la oración, con el vivir en íntima unión con el Padre. En la luz del Padre toda cosa falsa, toda cosa mala, todo engaño, toda calumnia se disipan por sí solos como niebla por el sol. Y puesto que vosotros estáis en mi corazón inmaculado, nada os puede alcanzar. El que de intento quiera haceros algún mal, no logrará dañaros. El que obre de buena fe tendrá la luz antes de que el mal os alcance. Y caminaréis en la paz, aun en medio de la tempestad del momento presente. Existen también las dificultades de vuestro tiempo. Hijos predilectos, con cuánto cuidado habéis sido formados y preparados por mí, misma para este vuestro tiempo. También estas dificultades son permitidas por mí, para haceros instrumentos cada vez más dóciles en mis manos, para el plan que estoy llevando a cabo en la actualidad. El ateísmo que invade el mundo, la crisis que cada vez se extiende más en la Iglesia, el error que se difunde por doquier, son las olas de una gran tempestad. Vosotros estáis llamados a ser mi paz en esta tempestad. Por tanto, caminad serenos, caminad tranquilos, caminad confiados. Así, cuanto más descienda la oscuridad, tanto más seréis mi luz. Y si día a día aumenta la tempestad, vosotros seréis cada vez más mi paz. Daréis a todos y en todo momento la señal de mi presencia materna entre vosotros. ...7 de agosto de 1976... primer sábado de mes, solo con el Papa. Hoy de todas partes del mundo llega el homenaje tan grato a mi corazón inmaculado, de los sacerdotes a mí consagrados, de vosotros, hijos de mi predilección materna. Dejaos siempre conducir por mí y no sentiréis el peso de vuestras dificultades cotidianas. Os quiero en mis brazos, totalmente abandonados a mi corazón inmaculado, porque así podéis caminar hacia la meta que he fijado para cada uno de vosotros. Ya os he indicado cuál es esta meta: hacer de vosotros sacerdotes según el corazón de Jesús. Debéis ser verdaderamente Jesús hoy para los hombres de vuestro tiempo. Jesús que habla. Y diréis así solo la verdad contenida en el Evangelio y garantizada por el magisterio de la Iglesia. Hoy, cuando la oscuridad desciende sobre todas las cosas y el error se propaga cada vez más en la Iglesia, debéis orientar a todos a la fuente de la que Jesús hace brotar sus palabras de verdad, el Evangelio, confiado a la Iglesia jerárquica, a saber,
al Papa y a los obispos a él unidos. No a cada sacerdote aisladamente, no a cada obispo aisladamente, sino solo a los sacerdotes y a los obispos unidos con el Papa. Hoy hiere mucho y aflige a mi corazón de madre de la Iglesia el escándalo incluso de los obispos, que no obedecen al vicario de mi hijo y arrastran a un gran número de mis pobres hijos por el camino del error. Por eso hoy debéis proclamar a todos con vuestra palabra que Jesús solo a Pedro ha constituido fundamento de su Iglesia y custodio infalible de la verdad. Hoy el que no está con el Papa no logrará permanecer en la verdad. Las seducciones del maligno han llegado a ser tan insidiosas y peligrosas que logran engañar a cualquiera. Pueden caer incluso los buenos, pueden caer también los maestros y sabios, pueden caer los sacerdotes y hasta los obispos. No caerán jamás los que estén siempre con el Papa. He ahí por qué quiero hacer de vosotros un ejército ordenado, atento, obediente y dócil también a los deseos de este mi primer hijo predilecto, del vicario de mi Hijo Jesús. Jesús que obra. Debéis sobre todo revivir a Jesús en vuestra vida y ser solo evangelio vivido. Por esto os hago cada vez más pobres, más humildes, más puros, más pequeños. No temáis entregaros completamente a mí, soy madre suya y vuestra, y no sé hacer por vosotros otra cosa que ayudaros a nacer y a crecer, como otros pequeños Jesús, para la salvación de todos mis hijos. Cuando este ejército de sacerdotes esté presto, entonces será el momento en que aplastaré la cabeza de mi adversario, y el mundo renovado gozará de la alegría de este triunfo de mi corazón de madre. «15 de agosto de 1976, fiesta de María Santísima en su Asunción al cielo. Vivid en el paraíso conmigo». Vivid, hijos míos predilectos, donde yo estoy, en el paraíso, asunta en alma y cuerpo para ser plenamente partícipe de la gloria de mi Hijo Jesús. Siempre asociada a Él por mi función de madre, en esta tierra, ahora en el paraíso estoy asociada a la gloria del Hijo, que quiere tener a su lado a la madre. Después de haberle dado un cuerpo glorioso igual al suyo. He aquí el motivo de este mi privilegio extraordinario. Ya que con mi sí di al Verbo de Dios la posibilidad de asumir en mi seno virginal su naturaleza humana, así también con mi sí me entregué a la acción de mi Hijo Jesús, que asumió a vuestra madre en la gloria del cielo en alma y cuerpo. El mío es un cuerpo transfigurado y glorioso, pero verdadero cuerpo, hijos predilectos, madre e hijo juntos ya para siempre en el paraíso. Pero soy también verdadera madre vuestra, y así os puedo amar no solo con el alma, sino también con este cuerpo mío glorioso. Os amo con este corazón mío de madre que nunca ha cesado de latir de amor por vosotros. Hijos míos predilectos, vivid también vosotros donde yo estoy. Vivid en el paraíso conmigo. Es verdad que vosotros estáis aún en esta tierra de dolor y muchas veces sentís todo su peso y sufrimiento. Mas, ¿por qué, aunque viváis todavía en esta tierra de destierro, no vivís también vosotros donde ya se encuentra vuestra madre?
Vivid en el paraíso conmigo y no os dejéis atraer por el mundo ni os dejéis aprisionar por esta tierra. Hoy existe esta tendencia que es muy falsa y peligrosa. Se mira solo a esta tierra, casi se tiene miedo de que si se mira al paraíso os subtraigáis de vuestras tareas del vivir cotidiano. Vivid en el paraíso conmigo y entonces también viviréis bien en esta tierra. Realizad aquí abajo el designio del Padre Celestial y construiréis en torno vuestro la verdadera felicidad. Cuanto más miréis al Padre y viváis conmigo, tanto más trabajaréis en la tierra por vuestro bien y por el de todos. El paraíso, el verdadero paraíso, no podrá jamás encontrarse en la tierra. Cuánto seduce y engaña mi enemigo, que tanto se desencadena con tal de impediros llegar aquí arriba con mi Hijo Jesús y conmigo. El paraíso está solo en la luz de la Santísima Trinidad, con mi Hijo Jesús y conmigo. Con esta luz se iluminan y gozan los ángeles y los santos. Con esta luz resplandece todo el paraíso. Vivid pues buscando, amando, mirando al paraíso que os espera, hijos míos predilectos. Y aquí abajo vivid en el paraíso de mi corazón inmaculado. Entonces viviréis serenos e íntimamente felices. Seréis cada vez más pequeños y confiados, más pobres y puros. Y cuanto más pequeños, pobres y puros os hiciereis, tanto mejor podréis entrar en el paraíso de mi corazón inmaculado, donde el tiempo se marca solamente por los latidos de un corazón que no deja de latir. (22 de agosto de 1976) Fiesta de María Reina. Soy vuestra reina y capitana. Soy vuestra reina. El poder del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo, en la luz de la Santísima Trinidad, me han confirmado para siempre en esta función mía de maternal realeza. Esta es mi coronación en la gloria. Esta es mi realeza universal, Madre del Hijo, reina con el Hijo. Soy vuestra capitana. Os llamo, amados hijos míos, para reunirnos a todos en mi ejército, del que yo misma soy la reina y capitana. Por eso no debe haber jefe alguno entre vosotros. Sois todos hermanos, reunidos en el amor que debe crecer siempre más. Si alguno quiere ser el más grande, hágase verdaderamente el más pequeño. Solo al que más ama, al que más sirve, al que mejor me escucha, al que se hace cada vez más pequeño hasta desaparecer en mi corazón inmaculado, a éste yo misma le haré cada vez más grande. Soy vuestra capitana. Por eso vosotros, hijos míos predilectos, debéis escuchar mi voz, volveros dóciles a mis enseñanzas. Sobre todo debéis estar prontos y obedientes a mis órdenes. Quiero hacer de vosotros hijos que quieran y que sepan obedecer siempre. La obediencia y la docilidad, he aquí la divisa con la que quiero revestiros. Mis órdenes las daré a través de la voz de aquel a quien mi Hijo puso para regir su Iglesia, el Papa con la jerarquía a él unida. Cuán herido y dolorido se siente hoy mi corazón de madre al ver que sacerdotes y hasta obispos no obedecen ya las órdenes del vicario de mi Hijo Jesús. Todo reino en sí dividido está destinado a la derrota y la ruina.
Estos pobres hijos míos que no obedecen, que se rebelan, son ya víctimas de la forma más sutil e insidiosa de la soberbia y caminan hacia la muerte. ¿De qué manera Satanás, mi adversario desde el principio, logra hoy engañaros y seduciros? Os hace sentiros custodios de la tradición y defensores de la fe, mientras vosotros mismos sois los primeros a quienes hace naufragar en la fe y os lleva inadvertidamente al error. Os insinúa que el Papa traiciona la verdad y así Satanás destruye el fundamento sobre el que la Iglesia se sostiene y por el que la verdad se mantiene íntegra a través de los siglos. Os hace incluso pensar que yo misma no comparto su modo de actuar, y así en mi nombre se propagan críticas acerbas contra la persona y la obra del Santo Padre. Sacerdotes, hijos de mi maternal predilección, sed prudentes, estad atentos, vivid iluminados porque las tinieblas están invadiéndolo todo. ¿Cómo la madre puede criticar públicamente las decisiones del Santo Padre, cuando él solo tiene la gracia especial para el ejercicio de este excelso ministerio? Fui silencio ante la voz de mi Hijo, fui silencio ante la voz de los apóstoles. Soy ahora amoroso silencio ante la voz del Papa, para que ésta se propague cada vez más, para que sea por todos escuchada, para que siempre sea acogida por las almas. Por eso estoy siempre cerca de la persona de este mi primer hijo predilecto, del vicario de mi Hijo Jesús. Con mi silencio le ayudo a hablar, con mi silencio doy fuerza a su misma palabra. Volved, volved, hijos míos sacerdotes, al amor, a la obediencia, a la comunión con el Papa. Solo así podréis pertenecer a mi ejército del que soy reina y capitana. Solo así podréis escuchar mis órdenes, que yo daré con la misma voz del Papa. Solo así podréis combatir conmigo para la victoria segura. De lo contrario, vais ya por el camino de la derrota. Si vosotros, hijos predilectos, os consagráis a mi corazón inmaculado y os entregáis completamente a mí, yo os recubriré con mi misma luz y seréis siempre iluminados. Os revestiré con mi misma docilidad interior y seréis siempre obedientes. Os haré así instrumentos aptos para mi batalla y veréis al final mi real victoria. 8 de septiembre de 1976. Natividad de la Santísima Virgen María. Debéis ser pequeños. Mirad, oh hijos, a esta vuestra madre niña. Por ser pequeña fui grata al Altísimo. La exención de toda mancha de pecado, que por privilegio tuve desde el primer instante de mi concepción, me dio la verdadera medida de mi pequeñez. Pequeña por ser criatura de Dios y porque fui predestinada para ser la madre del Verbo. Pequeña porque todo lo tuve de Dios. Pequeña porque fui cubierta con la sombra del poder de Dios, que me recubrió de su grandeza. Mi riqueza es, por eso, solo la de los pequeños y de los pobres, la humildad, la confianza, el abandono, la esperanza. Hoy la Iglesia os invita a mirar a vuestra Madre Celeste en el momento de su nacimiento. Mirad, mis predilectos, a vuestra Madre Niña y aprenderéis a ser pequeños. Debéis ser pequeños porque sois mis hijos y por eso debéis vivir mi misma vida.
Debéis ser pequeños para convertiros en dóciles instrumentos para mis designios y para atraer sobre vosotros la complacencia de mi Hijo Jesús. Cuánto os ama Jesús, hijos míos predilectos. Os ama precisamente porque queréis ser pequeños, pobres, sencillos, humildes. Debéis ser pequeños para hacer frente a Satanás, que logra seducir con el orgullo y la soberbia. ¿No comprendéis que a vosotros jamás logrará seduciros y engañaros si permanecéis humildes? Deberéis ser cada vez más pequeños, porque vuestra madre os quiere a todos para sí. Os quiere nutrir, os quiere vestir, os quiere llevar en sus brazos. Debéis ser pequeños porque así difundiréis siempre sí a la voluntad del Padre. Decid conmigo vuestro sí. Así en vosotros se repetirá siempre el sí de mi perfecta docilidad al querer de Dios. Pequeños, en fin, para formar este humilde talón que Satanás intentará morder, pero con el que yo misma le aplastaré la cabeza. Debéis por eso ser cada vez más pequeños si queréis preparar el mayor triunfo de mi corazón inmaculado. «25 de septiembre de 1976. Por esto os hablo. Si sois pequeños, escucharéis siempre mi voz. Hijos míos predilectos, no os dejéis seducir por tantas voces como hoy se oyen. Mi adversario os engaña con las ideas y os confunde con las palabras. Estáis como sumergidos en un mar de palabras que aumenta cada vez más y que todo lo cubre. Se repite el hecho descrito en la Biblia de la Torre de Babel. Hoy vivís de nuevo el drama de la confusión de lenguas. Vuestras mismas palabras os confunden, vuestras mismas voces os impiden entenderos. Hoy, más que nunca, es necesario escuchar mi voz. Por esto os hablo. Os hablo para ayudaros a salir de la confusión creada hoy por vuestras mismas palabras. Y así, como madre, os conduzco dulcemente a escuchar la sola palabra del Padre. Esta palabra se hizo carne y vida en mi purísimo seno. Mi corazón se abrió para acogerlo y la guardé como un tesoro precioso. Os hablo porque hoy es necesario escuchar su palabra. Es necesario acogerla y custodiarla celosamente. Solo la palabra de mi Hijo es la que os quiero hacer oír. Hoy su misma voz está como oscurecida. Es la palabra del Padre. Es mi Hijo Jesús a quien ya no se quiere escuchar. Su palabra, tan claramente contenida en el Evangelio, está hoy como sumergida por muchas otras voces meramente humanas. Habéis compuesto un Evangelio para vosotros con vuestras palabras. Vosotros, hijos míos predilectos, debéis escuchar y anunciar la sola palabra de mi Hijo, tal como está dicha en su Evangelio. Os habla la Iglesia, pero sobre cuanto ella os dice, cada uno quiere decir su palabra, y así se propaga la inseguridad y la confusión. La Iglesia está más que nunca desgarrada por esta verdadera confusión de lenguas. Os hablo para deciros cuál es la palabra que hoy debéis escuchar en la Iglesia, la del Papa, la de los obispos a él unidos. Cada vez aumentan más las tinieblas y os hablo para ser vuestra luz. Se difunde el error y os hablo, hijos míos predilectos, porque estáis llamados a permanecer en la verdad.
vosotros ministros de la palabra, vosotros anunciadores de la verdad. El mañana se presenta angustioso y os hablo para invitaros a la confianza, al completo abandono en mi corazón de madre. Un estrépito ensordecedor de voces confunde cada vez más todas las cosas. Os hablo para pediros el silencio, el sufrimiento, la oración. Os hablo para pediros hoy las cosas que son más preciosas para mí. Cada día recojo vuestra oración y vuestro sufrimiento y los deposito yo misma en el cáliz de mi corazón inmaculado. Y los ofrezco a la justicia de Dios que pide ser aplacada. Así todavía hoy se puede salvar todo, por esto os hablo. Hijos predilectos, no cerréis vuestro corazón a estas palabras mías. El designio del Padre ha condicionado mucho de lo que está por venir, a que mis palabras sean aceptadas o rechazadas. Todavía la purificación puede ser alejada y abreviada. Todavía muchos dolores os pueden ser ahorrados. Escuchadme, hijos, con sencillez. Si sois pequeños, entonces me oiréis y me escucharéis. Los niños conocen muy bien la voz de su madre. Felices los que aún me escuchan. Ellos recibirán hoy la luz de la verdad y obtendrán del Señor el don de la salvación. «8 de noviembre de 1976. Mira a tu madre». Mira, hijo, a tu Madre Celestial, mira qué hermosa es. Su belleza es la obra maestra del Padre, la cuna del Hijo, la obra bellísima del Espíritu Santo. Es el jardín florido y cerrado, donde se cultivan desde siempre las delicias de la Santísima Trinidad. Mira solo a tu Madre. Así mi belleza te cubrirá. Te quiero revestir con mi manto de cielo. Quiero cubrirte con mi pureza y envolverte con mi misma luz. Te sientes pequeño y es verdad. Te sientes pobre y te ves lleno de defectos. Te parece que no tienes nada que darme. Oh, tu amor me basta. No quiero otra cosa de ti. Tú ahora esto no lo puedes entender. Pero en el cielo contemplarás en ti la gloria de tu madre y la cumbre de amor a la que Jesús te ha llevado con ella. Casi te parece que Jesús se oculta para colocar a su madre delante de él. Ciertamente, esto es así, porque quiere que sea ella quien le ame en ti. También a ti te parece tener siempre delante a la madre. Yo veo que es Jesús mismo quien te atrae a mí, para que tú, de este modo, des a su corazón la alegría que otros no pueden darle. No hables, guarda cada vez más silencio con todos. No te desanimes por tus defectos. Yo te quiero mucho, hijo, y miro tu buen corazón, no tu carácter. Y cuando, impulsado por tu genio, cometes alguna falta, qué alegría tan grande me das cuando enseguida te humillas y pides perdón. Ofréceme tus heridas, dime siempre sí y no pienses más en ti mismo. Seré yo quien se ocupe de todo. «20 de noviembre de 1976. El tiempo de la purificación». Vosotros escuchad mi voz y dejaos conducir por mí, hijos míos predilectos. De esta manera crecerá en vosotros mi misma vida, y alrededor vuestro difundiréis mi luz. Hoy se hace cada vez más necesario y urgente
difundir en el mundo la dulce invitación de vuestra Madre. Este mundo se va alejando cada vez más de Dios y ya no escucha la palabra de mi Hijo Jesús. Así cae en las tinieblas de la negación de Dios, en el engañoso espejismo de pensar que se puede prescindir de Él. Casi habéis conseguido construir una civilización solamente humana, cerrada obstinadamente a cualquier influjo divino. Dios, en su infinita majestad, no puede menos que reírse de esta humanidad que se ha reunido para alzarse contra Él. De este modo el hielo del egoísmo y de la soberbia va en aumento constantemente. El odio prevalece sobre el amor y cada día causa innumerables víctimas. Víctimas conocidas y desconocidas, violencia a criaturas inermes e inocentes, que en todo momento piden a gritos terrible venganza ante el trono de Dios. Y el pecado penetra cada vez más en todos los ambientes. ¿Dónde se encuentra hoy día un lugar sin pecado? Aun las casas consagradas al culto de Dios son profanadas por los pecados que allí se cometen. Son las personas consagradas, son los mismos sacerdotes y religiosos los que a veces pierden el sentido del pecado. Algunos de ellos en el pensamiento, en las palabras y en la vida. Sacrílegamente se dejan conducir por Satanás. Nunca tanto como ahora el demonio ha logrado seduciros tanto. Os seduce con el orgullo y así llegáis hasta justificar también y a legitimar el desorden moral. Y después de las caídas logra apagar en vosotros las voces del remordimiento, que son un verdadero don del Espíritu Santo, que os apremian a la conversión. Qué numerosos son hoy mis pobres hijos que pasan años sin confesarse, se pudren en el pecado y se consumen en la impureza. Se dejan dominar por el apego excesivo al dinero y por el orgullo. Así es como Satanás ahora se halla acampado entre los ministros del santuario y ha hecho entrar la abominación de la desolación en el templo santo de Dios. Es pues necesario que la Madre os hable y os lleve de la mano. Misión suya es, ante todo, guiaros en la lucha contra el dragón infernal. Por eso os digo, estos son los tiempos de la purificación, son los tiempos en que la justicia de Dios castigará a este mundo, rebelde y pervertido para su salvación. La purificación ha empezado ya en mi Iglesia, invadida por el error, oscurecida por Satanás, cubierta por el pecado, traicionada y violada por algunos de sus mismos pastores. Satanás os zarandea como se hace con el trigo. Cuánta paja será desparramada pronto por el viento de la persecución. De ahora en adelante mi presencia entre vosotros se hará más continua y más clara. Vosotros mismos la experimentaréis cada vez mejor, mientras de todas partes del mundo ya os llamo y os reúno en el ejército de mis sacerdotes, para ser guiados por mí en la batalla que ya ha comenzado. ...4 de diciembre de 1976... primer sábado de mes... ¿De qué tenéis miedo?
Hijos míos predilectos, sed cada vez más dóciles y dejaos conducir por mí con toda confianza. En las tinieblas de esta hora de prueba para la Iglesia os llamo a caminar en mi luz. La luz parte de mi inmaculado corazón y llega hasta vosotros para recubriros e iluminar vuestro camino. Estad firmes, ya no dudéis más. Vuestro camino es seguro porque ha sido trazado por vuestra Madre Celestial. La duda y la desconfianza, que con tanta frecuencia hacen presa del alma de muchos de mis hijos sacerdotes. ¡Cuánto dolor causa mi corazón de madre! ¿Por qué dudáis? ¿De qué tenéis miedo? Jesús os redimió del maligno en la misma hora del triunfo de éste. Esta es la hora de Satanás y del poder de las tinieblas. Mi Hijo Jesús os ha dado la vida para siempre en la misma hora en que se inmoló en la cruz. En el mismo instante en que Él moría, os liberaba a todos de la muerte. Mi Iglesia, de la que yo soy madre, revive la vida de Cristo y está llamada a recorrer hoy su mismo camino. Entonces, ¿de qué tenéis miedo? ¿De un mundo que se ha lanzado con odio contra vosotros? ¿O de Satanás, que ha logrado introducirse en el interior de la Iglesia y cosechar víctimas entre sus mismos pastores? ¿O del error que la amenaza? ¿O del pecado que la oscurece cada vez más? ¿O de la infidelidad que cunde por todas partes? Esta, hijos míos predilectos, es para mi Iglesia otra vez la hora de Satanás y del poder de las tinieblas. Como Cristo en la cruz, también ella será inmolada y llamada a la muerte para la salvación y renovación del mundo. Porque para vosotros esta es la hora de la purificación, y es sobre todo también la hora del sufrimiento. ¿Acaso de esta hora tenéis miedo? Pero si para esta hora el Padre, desde la eternidad, os ha llamado uno por uno. Pero si para esta hora vuestra Madre del Cielo desde hace mucho tiempo os ha escogido y os ha preparado. Vivid, pues, en la serenidad de vuestro espíritu y sin temor, a pesar de las inquietudes y amenazas de vuestro tiempo. Por esto os repito, no miréis obsesivamente al futuro, queriendo averiguar lo que va a suceder. Vivid solamente el momento presente con toda vuestra confianza y vuestro abandono en este corazón de madre. ...24 de diciembre de 1976... Noche Santa... Os pide el don de vuestro amor. Vive conmigo, hijo predilecto de mi corazón, estas horas de vigilia en la oración, en el silencio, en la escucha de tu Madre Celestial. Hoy, como entonces, es el nacimiento de mi Hijo Jesús. Hoy, como entonces, hijos míos predilectos, debéis prepararos a su venida. Con mi esposo José, justo y casto, humilde y fuerte, elegido por el Padre para ser mi ayuda preciosa, sobre todo en estos momentos, cuando yo recorría el último tramo de un camino muy fatigoso. Sentía el cansancio del viaje, el rigor del frío, la incertidumbre de la llegada, la inseguridad de lo que nos esperaba. Sin embargo, vivía como alejada del mundo y de las cosas, completamente absorta en un continuo éxtasis con mi Hijo Jesús, al que estaba ya a punto de daros.
Me conducía solamente la confianza en el Padre. Me mecía la dulce espera del Hijo. En el Espíritu me colmaba solo la plenitud del amor. Como madre, pensaba en una casa, y el Padre nos preparaba una cueva. Soñaba para mi niño con una cuna, y ya estaba preparando un pesebre. Todo el paraíso aquella noche estaba encerrado en una gruta. Y cuando el cansancio se apoderó de nosotros y las continuas repulsas al albergarnos casi hizo flaquear nuestra humana resistencia, aquella gruta estuvo pronta a la luz. Y en la luz de un cielo que se abría para recibir la gran oración de la Madre, mi virginal brote se abrió al don divino del Hijo. Conmigo, hijos míos predilectos, dadle a su corazón el primer beso. Sentid conmigo su primer latido. Sed los primeros en mirar sus ojos. Escuchad su primer vagido, de llanto, de gozo, de amor. Solamente quiere vuestro consuelo. Os pide el don de vuestro amor. Envolved con una faja de amor sus pequeños miembros. Tiene tanta necesidad de calor. Le rodea todo el hielo del mundo. Su único consuelo es el calor del amor. Desde entonces, cada año la Iglesia renueva este misterio. Desde entonces, mi Hijo renace para siempre en los corazones. También hoy hay un mundo que le rechaza y muchos le cierran las puertas. Como entonces todos los grandes le ignoran, pero se abre el corazón de los pequeños, se sacia la espera de los sencillos, se ilumina la vida de los puros. En esta noche santa, hijos míos predilectos, os quiero confiar a mi Hijo. Lo deposito en la cuna de vuestro corazón. Que vuestro amor crezca como un gran fuego. Tengo que encender con él todo el amor del mundo. ...31 de diciembre de 1976... última noche del año. La verdadera pobreza de espíritu. Pasa a las últimas horas de este año que el corazón inmaculado de tu Madre Celeste ha hecho para ti extraordinario de gracias y dones, en la oración, en el recogimiento interior. Yo misma te he querido y te he traído a esta casa, que desde hace tiempo te he preparado. Permanece aquí en el silencio y en la oración. Escúchame, háblame, invoca al Padre conmigo. Tienes junto a ti a tu hermano que te ama mucho y que en mi corazón te desea tanto bien. Tu Madre Celestial mira con ojos distintos de los vuestros. La suya es una mirada de luz y de amor. Para mí es grande el que a los ojos de los hombres es tenido por nada y de ningún valor. En esta casa aislada y desconocida, y que no atrae la atención de nadie, es ahora el lugar de mi presencia. Y aquí, y no en otro lugar, te he querido para pasar conmigo estos días de fiesta. Acostúmbrate a mirarlo todo con los mismos ojos de tu madre. Mira siempre con complacencia y con particularísimo amor a aquellos que el mundo ignora y desprecia. Para tu corazón sean más grandes aquellos que los hombres estiman en nada y de ningún valor, los pobres, los pequeños, los humildes, los atribulados, los desconocidos. También entre tus hermanos sacerdotes
Debes sentirte más cerca de los marginados y de los considerados como nada. Oh, si supieras qué tesoros tan preciosos son para mi corazón de madre, estos hijos predilectos a quienes nadie tiene en cuenta. Ofrécemelos en esta última noche del año. Ofrécemelos uno a uno. Cuánto consuela su amor a mi corazón inmaculado. De qué manera su belleza escondida repara el dolor causado a mi corazón, por quien se siente grande, estimado y vive buscando con afán todas las consideraciones humanas. La verdadera pobreza de espíritu es el don que hago a quien llamo. Es el vacío lo que atrae mi amor. Es la onda sobre la que solamente se puede escuchar y comprender mi voz. Sé siempre pobre de este modo, para ver cada nuevo día con mis ojos y para darme a quien desde hace tanto tiempo, en su pobreza, me está esperando. Fin del año 1976.